Bueno, ¿cómo estamos? Espero que bien. Son las 10:20 de la noche del sábado. Saben que me tomo siempre un tiempo para armar las clases en este momento porque es lo que me queda libre. Y empiezo con esta imagen. Es mi imagen. Para los que no me conocen, soy ese que está ahí. Es una foto reciente del jueves. Rendimos un concurso en el gabinete de simulación clínica de la facultad para ser ayudante alumno. Una experiencia hermosa, fuimos más de 15 postulantes de sexto y estoy compartiendo con ustedes el haber rendido y con muchas expectativas de el primer puesto. Ya estaré comunicándoles los resultados, pero tenemos mucha energía positiva de que puede serlo y va a ser eso muy gratificante para mí. Pero bueno, todavía no le conté nada a nadie. A ustedes les estoy contando a partir de este medio de comunicación, si se quiere, así que estoy compartiendo con ustedes. Es un poco triste, ¿no? Pero bueno, es la manera con la que puedo compartirlo y con las personas que confío en compartir eso con ustedes. Empezamos con la clasificación de los tipos de músculo liso. No es la manera en la que más me gusta empezar este tema, pero respeto dos cosas. Respeto las directivas de la cátedra y respeto el libro Guyton, inclusive de la 13ª edición, que también empieza así. Hay dos tipos grandes de músculo liso que son los que tenemos expuestos en el slide. Por un lado el tipo multiunitario y por otro lado el unitario. El multiunitario tenemos que entender que son fibras que son independientes unas de otras y por lo tanto, como son independientes, reciben una inervación propia y se contraen de manera diferenciada a las demás. Y generalmente su estímulo principal es el sistema nervioso, es decir, a partir del sistema nervioso vamos a estimular este tipo de fibras. No son las que comúnmente conocemos como viscerales, que controlan a las paredes arteriales o al sistema digestivo. Esos son las de tipo unitario que se encuentran a la derecha, que son fibras más pequeñas, que tienen un núcleo similar al del multiunitario, pero son más pequeñas y están unidas a las otras fibras musculares lisas por tipo uniones en hendidura, es decir, por una unión estructural y una unión funcional. Unión estructural que permite formar ese sincicio estructural y dinámico, funcional, a partir de conexiones, proteínas que atraviesan las membranas y permite el acoplamiento de este grupo de fibras, tanto químico, es decir, el pasaje de iones, como eléctrico, es decir, el pasaje de las cargas de la membrana. Lo que me permite a mí que trabajen como un sincicio y por eso se denomina músculo unitario, sinticial o visceral porque se encuentra en las vísceras. Principalmente este tipo de músculo es sobre el que más vamos a desarrollar. Algunas características: dije cada fibra actúa de manera independiente, el control ejercido principalmente por funciones nerviosas, membranas celulares unidas entre sí y presencia de uniones en hendidura o conexones, a partir de conexones. Uniones neuromusculares del músculo liso. Ya tenemos las características básicas estructurales y vamos a las características funcionales. ¿Cómo vamos a...? Porque yo lo que quiero que ustedes lleguen es a contraer el músculo liso. Pero para eso necesito hablarles un poco de cómo se va a estimular. Y como el estímulo es distinto al estriado, analicemos cómo se estimula. Fíjense la terminación nerviosa. Vamos a olvidarnos en principio de esta diferencia visceral y unitaria. Quiero que establezcamos primero una diferencia músculo liso estriado. Si recordamos el estriado, venía el axón, por supuesto envainado por la célula de Schwann, que permite que se transfiera el potencial de membrana mucho más rápido porque es de tipo saltatorio. Y cuando estaba llegando al botón terminal, ahí dejaba de envainar la célula de Schwann y el botón terminal hacía contacto con una depresión de la membrana del sarcolema del músculo estriado y ahí terminaban el botón y ahí se provocaba la liberación de neurotransmisores y el contacto directo a la membrana. En el músculo liso es distinto. La terminación nerviosa termina
el envainado de la célula de Schwann de la terminación nerviosa para el músculo liso termina antes. Por lo tanto, ustedes ven acá cómo toda esta terminación axónica, en este caso visceral, estas elevaciones y este aumento del diámetro son las varicosidades. Acá dice las varicosidades neuronales autónomas. Independientemente de qué tipo de músculo liso estemos hablando, vean que el envainado de la célula de Schwann termina antes, mucho antes, vamos a suponer que estaba por acá, y entonces permite que el recorrido esté sin la vaina de la célula de Schwann y en todo su trayecto, a partir de las varicosidades, puedan ir eliminándose los neurotransmisores al intersticio, los cuales van bañando el espacio extracelular de las células musculares lisas, y de esa manera, en este caso visceral, van tomando contacto, en este caso con las más superficiales, y van generando la despolarización de membrana y el pasaje de iones y potencial de transmembrana a partir de las conexiones que se marcan acá con celeste, en este caso visceral sinticial. En el caso miounitario, verdaderamente, como ustedes ven, la terminación nerviosa repta y se mete en el espacio extracelular entre cada una de las células musculares lisas que trabajan de manera independiente, y a partir de las varicosidades van liberando, y esos neurotransmisores van tomando contacto con los receptores de la membrana o en el plasmalema. En este caso se denomina la membrana del músculo liso, en vez de decir sarcolema se denomina plasmalema, y la distancia, que en el músculo estriado era de 300 Armstrong, acá es más prolongada, inclusive de micrómetros, y esas son algunas de las diferencias estructurales. La sustancia neurotransmisora más importantes que secretan los nervios autónomos que inervan el músculo liso son la acetilcolina y la noradrenalina, aunque nunca son secretadas por la misma fibra nerviosa. La acetilcolina es una sustancia transmisora excitadora de las fibras musculares lisas en algunos órganos, y fíjense que es un transmisor inhibidor en otros órganos. Cuando la acetilcolina excita una fibra, la noradrenalina normalmente la inhibe. Por lo contrario, al revés, cuando la acetilcolina inhibe a la fibra, la noradrenalina habitualmente la excita. ¿Por qué se dan estas diferencias? Y fíjense que la diferencia no está en el neurotransmisor, sino en el receptor de la membrana que va a excitar o va a inhibir. Eso es una característica también primordial. Pero lo interesante es cómo llega y cómo termina liberándose el neurotransmisor. Y cuando el neurotransmisor se libera, no la única, es una de las maneras en las que nosotros podemos excitar el músculo liso para que se provoque la contracción. Y acá aparece el mecanismo contráctil del músculo liso en la fibra, que no es el mismo, pero es similar al que se viene produciendo en el músculo estriado. Ahí tomo un mate. ¿Qué sucede inicialmente? Bueno, la estructura ya es distinta, ¿no? Acá lo que estamos tratando de analizar en esta imagen es cómo es, en este caso, la unidad contráctil, la unidad estructural contráctil, que en el caso de la célula muscular estriada era, ustedes se acuerdan, la sarcómera. Acá también tenemos una sarcómera, pero es distinta. Las fibras de actina están unidas a la membrana por una unión densa, que son esos redonditos celestes que ustedes ven, los cuales inclusive, también como ven en la imagen, pueden unirse a otros núcleos densos de la célula muscular adyacente. Acá estamos hablando de las células musculares lisas, en este caso unitarias, o sea que se contraen en unidad. ¿Ve? Esta característica, si ustedes hacen una ampliación y ven de este lado, la sarcómera de la célula muscular lisa, estas son las fibras de actina, esto es las fibras de miosina. Ustedes van a ver cómo estas fibras de miosina tienen una característica también en su contracción. Primero, que también gastan ATP, gastan menos ATP, ya vamos a ver por qué, pero también gastan ATP, caminan de la misma o muy similarmente a la misma forma que lo hacen las células musculares estriadas, pero lo hacen en direcciones opuestas. De este lado lo hacen en dirección opuesta al de este lado, lo que permite de alguna manera que la contracción de la célula muscular lisa sea en un 80%. Eso es una ventaja.
Al revés de lo que es, no al revés, en comparación con lo que sucede con las células musculares estriadas que lo hacen un 30%. Es decir, que se contraen más, en mayor proporción. ¿Por qué? Porque las fibras de miosina de un lado y de otro de la misma sarcómera se contraen en direcciones opuestas. Eso genera que la contracción tenga o abarque un mayor porcentaje del 80% comparado con las células musculares estriadas que lo hace en un 70%. Ya vamos a 10 minutos, no sé si me va a alcanzar. Esta es una característica estructural, pero ¿qué sucede? Básicamente lo que sucede es que a partir de un estímulo que puede ser nervioso o no, una vez nervioso, se produce el aumento de calcio intracelular. Es decir que el más importante ion en este caso para la contracción del músculo liso es el calcio. El calcio intracelular aumenta, ese aumento de calcio, el calcio intracelular aumenta, ese aumento del calcio intracelular logra que se una a la proteína calmodulina. La fuente de calcio, como ustedes ven en la imagen, es o del medio extracelular o del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico de la célula muscular lisa, en comparado a la célula muscular estriada, está mucho menos desarrollado. Por lo tanto, se deduce que el calcio verdaderamente importante no es el del retículo sarcoplásmico, aunque colabora, en realidad es el del líquido extracelular. Entonces ingresa del líquido extracelular por un estímulo, se abren los canales de calcio, que pueden ser regulados por voltaje, ingresa, se une a la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina activa a la quinasa, esta es una quinasa que fosforila a las cadenas livianas o ligeras de la miosina. Esa fosforilación hace que cambie de conformación la miosina y de esa manera, acá ven la flecha, y de esa manera gaste el ATP a ADP y se provoque la contracción de la célula muscular lisa, que es lo que ustedes ven en esta imagen. Ese es el mecanismo básico de contracción muscular y se provoca la contracción muscular. Es decir, se rompe la molécula de ATP y eso genera el cambio conformacional y provoca la contracción muscular. Luego, lo que hay que hacer es sacar el calcio del citoplasma, es decir, disminuir la concentración de calcio y activar la fosfatasa. ¿Cómo sucede eso? La calcio-calmodulina se desactiva, esa desactivación de la calcio-calmodulina genera la activación de la miosina de fosfatasa, la fosfatasa de las miosinas, que genera es una fosfatasa, por lo tanto desfosforila las cadenas livianas, se provoca la relajación muscular. ¿Cómo se saca el calcio del citoplasma? A partir de este contratransportador de sodio-calcio. Pero ¿cómo se saca el calcio? Por ingreso del sodio. Y el sodio se encuentra en altas concentraciones en el medio extracelular por la sodio-potasio ATPasa. Entonces este es un transportador activo secundario que no gasta ATP de manera directa, pero sí lo hace porque ocupa las altas concentraciones de sodio en el medio extracelular que eran llevadas por la bomba de sodio y potasio. Es decir, que disminuye el calcio primordialmente por este contratransportador o bien por la entrada de calcio al retículo sarcoplásmico. Esa disminución del calcio desactiva la calcio-calmodulina, por lo tanto la miosina fosfatasa o la fosfatasa se activa. Desfosforila las cadenas livianas se provoca la relajación muscular. Este proceso de contracción-relajación es lento y por eso gasta menos ATP que lo que lo hace la célula muscular estriada. Espero que se haya entendido este mecanismo de contracción. Como estamos en 14 minutos, vamos cortando y hacemos en una segunda parte lo que sigue.